Bienvenidos a un nuevo programa. The Awakening Project. Hoy vamos a estar hablando sobre La primera ley de la biología. una ley que es muy controversial para el paradigma tradicional, ¿no? Para el paradigma de Pasteur, para el paradigma de toda esta medicina ortodoxa que viene de los últimos 200 años más o menos, eh, ponderando una medicina más natural, quizás. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué la ves tan controversial? Bueno, empezamos ya con preguntas. Bueno, lo lindo de este podcast que es que vamos a desarrollar varios puntos interesantes. Muchas de las cosas que se olvidan, aquellos que se dedican a la medicina germánica también, hay ciertos puntitos de estas leyes que vamos a ir enumerando capítulo a capítulo. Hay ciertos puntos que los mismos que hacen la consulta se olvidan, ¿no? Como esto de el DHS o el conflicto alarma y el conflicto detonante, algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a empezar definiendo por qué hablamos de ley. Primer punto. Hay cosas básicas que uno tiene asumido, pero nunca cuestiona. Y en la medida que uno le van enseñando cosas de chico y crece y sigue sin cuestionarlo, es como que cada vez está más firme eso instalado en la creencia de cada uno. Entonces es más difícil cuestionarlo. Como por ejemplo la idea de las enfermedades contagiosas, las enfermedades crónicas, las enfermedades hereditarias. Son ideas que nos instalaron desde chicos. Acordate cuando vos eras chica que alguien siempre venía y decía, no, y yo tengo esto porque mi abuelo tenía esto. La diabetes, la obesidad, o soy alto porque mi abuelo era alto, ¿no? Cosas como decís, che, ¿eso se hereda? ¿Es genética? ¿Es solo genética? ¿Hay otros factores que juegan? Uy, eso es algo que igual hoy en día todavía persiste, esa creencia. Bueno, nosotros con las leyes de la biología eso lo tenemos respondido. El tema es que nosotros lo tenemos respondido y con este podcast lo que intentamos hacer es acercar lo que tenemos verificado nosotros para que cada uno lo pueda poner a prueba. Entonces, en primer lugar, hablamos de ley. Ustedes fíjense que en la medicina clásica no hay leyes. Vos que estudiaste anatomía, que fuiste profe de la UBA, de anatomía, No, ¿tenías alguna ley? no hay. No, no hay leyes. La nueva medicina se basa en 5 leyes. Y uno dice, qué fuerte hablar de una ley. Y esto se da en base a una experimentación. Estamos hablando de algo empírico, del método científico. No estamos hablando de, bueno, digo que es una ley para desplazar a los demás diciendo que yo soy el mejor. No, esto se da en base a una experimentación científica que de hecho nosotros ya la hicimos y siempre se cumple. Por eso el doctor Hammer se llama primer ley férrea, ¿no? De hierro, la ley de Iron Rule, ¿no? No se puede doblar, porque entres por donde entres, siempre la vas a poder corroborar. Y Y es inquebrantable. O sea, eso es interesante, que la haya llamado la primera ley férrea de la biología. Eso es algo que, bueno, marca la palabra también que bueno, que no se puede romper. ¿qué dice la primera ley de la biología? Una ley que invitamos a todos los que escuchan a verificarla. ¿No? Porque para nosotros es una ley. Para nosotros, acá. Pero el que está escuchando por ahí no tiene por qué creernos. De hecho, no me gustaría que nos crea. No es la idea. Porque si no, se acostumbra siempre, no se acostumbra, mantiene la costumbre de seguir creyendo con una fe religiosa, con una fe científica, en algo que no es religioso. Creyendo en algo que le dicen, ¿no? Porque, a ver, es eso, es el hecho de repetir. Y acá es algo que es lo maravilloso también de la medicina germánica, que puedes corroborar constantemente. Entonces, que cada uno, cada cual, en su casa, lo puede corroborar. No es algo que tenga tampoco que hacer un súper experimento. Es el propio cuerpo y es la vida cotidiana, ¿no? Sí, y animarse a cuestionar los patrones establecidos que creemos que son dogmas. Eh,
Y también lo podríamos verificar en nosotros mismos, podríamos observarlo en nuestros seres queridos o en cualquier persona que nos cruzamos por el camino y observamos algún tipo de síntoma. En nuestras mascotas. También, en las plantas. Mm. Entonces, desarrollemos brevemente qué dice el Dr. Hammer con esta Iron Rule o la primera ley de la biología. Recuerden que tenemos 5 leyes. Esta primera ley dice que, y esto es clave, porque acá desarmamos todo lo que es el New Age, ¿no? No hablamos de emociones. Y ahora vamos a debatir sobre el tema. Porque uno dice, bueno, a raíz de un enojo me enfermo. No. Es a raíz de un evento. Si no existiera un evento traumático, vos no estarías enojado. Entonces, podemos decir que uno de los efectos de un evento traumático es el enojo. Ahí sí. Como la consecuencia del conflicto. La emoción como Exactamente. consecuencia del conflicto. Lo que pasa es que si decimos conflicto, ya sabemos por experiencia que la gente se confunde y te dice, yo no tengo conflictos, Sí. ¿no? Entonces cambiemos la palabra. Usemos evento Traumático. traumático. Que Henry Laborit, psicólogo francés, médico militar, descubre el origen de la enfermedad y lo llama la inhibición de acción. ¿Por qué? Porque la inhibición de acción viene a colación de un evento traumático que no pudo ser resuelto en ese momento. El bloqueo de la acción es lo que Henry Laborit llama inhibición de acción. Entonces, la característica de este evento dramático no solo sería dramático, sino que sería sin solución inmediata. Y 2 características más también. Vivido en soledad. Claro. ¿Cuántas ¿Qué veces quiere uno decir? dice, Sí. no me compartís, me siento solo? No, y muchas veces vemos también que la gente dice, no, pero yo se lo conté. Se lo conté a mi marido, se lo conté a mi amiga, lo hablé con la psicóloga. Y bueno, pero a ver, ¿te sentiste compartido? Que eso también hay una diferencia. Claro, ¿te miró a ¿no? los ojos y sintió tu dolor? ¿Hizo esta empatía? ¿Sintió tal cual como vos viviste el conflicto? Eso es diferente, ¿sí? Porque a veces por ahí lo podemos compartir, pero uno lo está viviendo realmente en soledad, por más que lo haya hablado con alguien. Se me viene a la mente un ejemplo cuando éramos más chicos y estábamos, por ejemplo, en el secundario y por ahí primer año, segundo año, tercer año y te llamaban a dar un... Estaba la maestra, ¿no? La profesora con un listado de nombres. Gastón Vargas, pase a dar oral. Y uno paralizado. Haya estudiado o no haya estudiado, ¿no? Porque uno siempre estaba nervioso porque podían pasar un montón de cosas. Te iban a mirar, te ibas a sentir de una manera particular. Evaluado. Alguno por ahí estaba más cómodo que otro, ¿no? Pero el punto era una situación que te paraliza. Pero es un hecho, no es una emoción. Eso tiene que quedar reestablecido Y diferenciado. y diferenciado. No es la emoción lo que enferma. Lo que enferma, mejor dicho, lo que activa la El programa. enfermedad o el programa biológico especial y sensato de la naturaleza, es un evento, porque como es un programa biológico especial y sensato de la naturaleza, lo que intenta es ayudarnos a resolver la situación que quedó pendiente de solución. En donde estuvimos inhibidos, claro. Esto es trascendental porque solamente con que una cantidad de médicos o un pequeño grupo científico intente verificar esto, lo pueden hacer fácilmente. Y en poquito tiempo lo pueden tener verificado como una ley. Bueno, hay algunos médicos que hoy en día están como incorporando esto que también se preguntaba antes en el médico de cabecera. Antes se preguntaba, bueno, ¿y qué te pasó? ¿No? Antes se preguntaba como, bueno, vengo al médico por esta razón, ¿no? Tengo esta patología, este síntoma. Y el médico le preguntaba, bueno, ¿y qué viviste? ¿Qué te pasó? Antes se Toda la usaba. familia. Hoy en día se Obvio. está como incorporando eso, ¿eh? Yo noto como que están de a poquito preguntando un poco más humanizada las consultas que se estaba perdiendo
Y no sé si esto va a razón de que están estudiando medicina germánica o de golpe la medicina germánica les está resonando, o tan solo porque se dieron cuenta que detrás de una enfermedad siempre hay un evento. Ahora también veo esto de que justifican también las enfermedades con esto de estrés, ¿no? Viviste una situación de estrés. Pero también habría que eso diferenciarlo, porque no es solo la situación de estrés. Es un sobreestrés bien específico, ¿no? Con un evento específico, con un colorido. Pero bueno, de a poquito los médicos lo van incorporando. El otro día, esa palabra sobreestrés que la usa Robert Guiné para hablar del choque biológico, del evento traumático inesperado, vivido en soledad, sin solución inmediata, eh, me venía a la mente usar otra palabra, que es hiperestrés. Porque ahí es un hiperestrés, no es un estrés, es un hiperestrés. El sobreestrés hace lo mismo, pero hiperestrés habla de algo muchísimo más intenso y mucho más fuerte. Entonces, hablamos de un evento dramático, traumático. Bueno, es que estás ya familiarizada esa palabra. Che, esto es un trauma. Bueno, eso que fue un trauma es la mejor descripción de este choque biológico que activa un mecanismo. Sí, está hoy como la palabra familiarizada, pero también está minimizada, Claro. ¿no? Porque, Se piensa que es solo mental o que te genera como un disgusto temporal. bueno, pero en el podcast anterior que hablamos mucho de las programaciones, con nuestros hijos, incluso cuando viven una situación, ¿no está la expresión esto no pasa nada? Sí. ¿No? No es tan grave, ¿no? Es como que ya los vamos de chiquitos como programando a situaciones que el niño ya te está marcando que para él es grave en su pequeño mundo y sin embargo el padre siempre está ahí minimizando esa situación. Bueno, eso pasa también en los adultos, que ya venimos programados y que decimos, bueno, pero a ver, una amiga me hizo esto, bueno, no es para tanto, uno mismo va justificando y sin embargo el cuerpo reaccionó ante eso. Quizás una buena estrategia ante un evento dramático así de ese tipo, en el cual vos te quedás paralizado, ¿no? Porque esa es la característica del choque biológico, del evento traumático, vos te quedás paralizado, por eso no actuás. Porque por algún motivo, razón o circunstancia, vos no accionás. Entonces, quizás está bueno plantearlo desde el punto de vista de, vos podés usar la famosa frase de, bueno, no es tan grave, pero no porque biológicamente no sea grave, para bajar un par de volúmenes del drama y poder actuar. ¿No? Pues si alguien te dice, che, no es tan grave, vení, vamos a hacer algo, por ahí es súper dramático. Pero vos le bajás el drama al psiquismo, y entonces vos por ahí podés accionar, y por ahí la persona acciona. Esa sería una estrategia para ayudar a alguien que no entiende que inmediatamente tiene que hacer algo. Pero la realidad es que nosotros, por lo menos, que vivimos en este nuevo paradigma científico, llamémoslo, desde hace ya un montón de años, entendemos cuando hay una situación grave y cuando no hay una situación grave. Cuando hay una situación grave y cuando hay una situación que amerita la gravedad y que amerita ese drama para que también la persona aprenda. Porque si hay algo importante es entender que la enfermedad viene a enseñarnos a madurar, a crecer, a evolucionar. Es parte de nuestro crecimiento. Si no existiera la enfermedad, no creceríamos. Porque la enfermedad, llamémoslo como hiperplasia celular, que es crecimiento de un tumor, también es crecimiento de hueso, por eso se estira el hueso y creces. Reproducción. Reproducción, programas motrices, hormonales, un montón. Entonces, el primer concepto que habría que cambiar es el de enfermedad no es un mal de la naturaleza, la enfermedad es un programa biológico que está ahí diseñado por algo o alguien, no lo sabemos, el hecho es que está, para ayudarnos a superar los obstáculos de nuestra vida, aquellos que muchas veces son difíciles de superar, por eso viene una ayuda orgánica, ¿no? Y además, recordemos que siempre el programa biológico también es a 3 niveles, así como el impacto de ese evento dramático, traumático, inesperado, vivido en soledad, sin solución inmediata, afecta
el triángulo psique, cerebro y órgano, ahora podemos desarrollar. Cuando hay una mejora, también es a 3 niveles. Por eso maduramos, porque la mejora psíquica es la maduración. Ujú. Es decir, si yo no resuelvo los conflictos biológicos que tengo o los eventos traumáticos y no los enfrento, no maduro. Si no maduro, no evoluciono, no crezco. Por ende, hoy tenemos adolescentes con 40 años, 50 y 60. Que antes era mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hoy vos podés no afrontar un montón de situaciones que antes las tenías que afrontar. ¿No? Bueno, lo podemos ver también con algo bien concreto, ¿no? Cómo hay cosas fuertes que cambiaron y que dieron como un giro, un salto, no sé si una maduración, no sé si llamarlo así, a ver, vos corregime. Luego de algo tan movilizante, para no dar otra descripción, como lo fue la pandemia, ¿no? O sea, veo como que luego de la pandemia hubo un salto a nivel de todos los aspectos, ¿no? Desde lo tecnológico, desde lo humano, desde personas que han llegado como a un límite de resolver situaciones que tenían hace mucho tiempo y llegar a una situación tan límite, tan extrema, tan traumática, tan vivida en soledad, más que nunca, ¿no? Encerrados, que dieron luego de eso como un salto. Yo diría que casi todos los que conocemos han cambiado su vida, han girado su vida luego de la pandemia. Sí, hay una etapa pre-pandemia y post-pandemia. O sea, claramente todos, a ver, la mayoría perdimos visión, hay un montón de problemas biológicos que se activaron por miedos en la nuca y demás. Hay consecuencias, ¿no? Y bueno, las consecuencias son que uno aprende y ya hay cosas que por ahí no hace y otras que empieza a hacer. Es el aprendizaje de la vida. También quedó en evidencia un paradigma obsoleto. De hecho, ayer veía la Organización Mundial de ya sabemos qué, que decía que en realidad no obligó a nadie a pincharse ni a poner algo en la boca para no respirar. Y todos sabemos que sí obligó. Entonces, las contradicciones son muy evidentes. Eso hace que hasta el que estaba más enredado se dé cuenta de que está enredado. Por eso esto de no repetir nuevamente, ¿no? No repetir lo que nos dicen los demás, sino tener nuestro propio manual, que somos nosotros mismos. Es como poder leernos a través del cuerpo. Tal cual. Entonces, a raíz de un evento traumático, Habíamos dicho, sí, las características. Traumático, inesperado, vivido en soledad y nos quedaba inesperado. Que eso es lo único que no podemos cambiar. ese es cuando de repente te llaman por teléfono, ves un mensaje o una noticia y te quedás paralizado y no accionás inmediatamente. Bueno, ese es el choque biológico. Choque biológico es la mejor palabra en realidad que resume todo, porque habla de, hablemos en este caso, un mamífero que está avanzando y de repente ocurre algo y lo frena. Y habla de biológico, porque básicamente sería es el instinto de supervivencia, reproducción, alguno de todos los instintos está frenado y no puede avanzar, entonces no puede haber reproducción si no hay avance, porque si no comés te morís, no hay reproducción, si no sobrevivís, no te podés reproducir, se extingue. O sea, siempre vamos a la supervivencia, ¿no? Básico. Entonces, hay un bloqueo en el avance de un cuerpo biológico, por eso es un choque de la biología, de alguno de todos los cuerpos biológicos. En ese momento se activa un mecanismo orgánico, psíquico y cerebral. Cerebral y orgánico vendría a ser lo mismo, lo que pasa que hacemos la distinción porque hay un impacto en el cerebro y un impacto en un órgano específicamente diseñado por un área del cerebro para resolver esa situación que ocurrió. Y a nivel psíquico aparece el enojo, la bronca, el rencor, que nos ayudan a actuar en esa situación y resolverla. Si vos me bajás el enojo, si vos me apagás el enojo, no puedo resolver. Porque no me alcanza solo la fuerza del músculo, la úlcera de arterias coronarias para tener más sangre o
pólipo de los alvéolos pulmonares para absorber más oxígeno. Necesito la actitud. Lo maravilloso de la emoción como herramienta, ¿no? Tomar esa emoción, darle ese lugar. Por eso es importante estar bien ordenados psíquicamente para entender que eso que estás experimentando, esa emoción que estás experimentando, es una herramienta. Y hay que saber usarla como toda herramienta. Tiene su manual de uso. Si vos dejás encendida la luz 3 años, la bombita se quema. Esto es lo mismo. El enojo no es para vivir enojado. Es para usarlo en el momento inmediato, resolver la situación y el enojo se va. Esto se verifica inmediatamente. Anda un nene, sacale el juguete con el que está jugando. Antes no estaba enojado, ahora está enojado. Devolverle el juguete. ¿Sigue enojado? No. Se acabó ahí. Ahí está la verificación científica. Eso es método científico. Reproducilo 10 veces con 10 nenes distintos, lo tenés verificado. ¿Se cumple siempre? Sí, hacelo con 100. ¿Se cumple siempre? Sí, hacelo con 1000. ¿Se cumple siempre? Sí, es una ley. Lo que pasa es que nos hicieron creer que el método científico es solo para gente preparada en un ámbito académico. El método científico es muy simple. Otro día podemos hacer un podcast sobre el método científico. Si vos logras la repetibilidad de un experimento, siempre el mismo resultado, lográs que otro haga lo mismo, y lo haces en distintos lugares, y siempre ocurre lo mismo, y con distintas personas, y siempre ocurre lo mismo, eso se considera una ley científica, punto. No se puede cuestionar, porque pasa, es un hecho, son hechos de la vida. ¿Verdad? Es sinónimo de hecho. Entonces, a raíz de un evento traumático, hay un programa biológico activo. ¿Hasta cuándo? Hasta que hay una solución al conflicto. No hay más. Ahora, la enfermedad o el programa biológico tiene 2 etapas o 2 fases. Una primera fase que va desde el evento traumático hasta la solución del conflicto, que eso lo llamamos fase de conflicto activo, que le ponemos, para que se entienda en la jerga tradicional, fase de trauma activo. Sería mucho más fácil para cualquiera de entender. Nosotros hablamos de choque biológico, etcétera, etcétera. Fase de conflicto activo o de trauma activo, obviamente, y es más explícito porque trauma activo significa que el problema no está resuelto, vos no podés enfrentarlo. Y una fase de solución del conflicto o de reparación orgánica. De la fase de reparación vamos a hablar en el tercer podcast que hagamos, que va a ser sobre la segunda ley de la biología, la ley bifásica del cáncer o cualquier enfermedad. Pero basémonos en esta primera fase. Entonces, para poder verificar y poner a prueba lo que estamos hablando, tenemos que tener datos muy claros. Son sencillos, pero tienen que ser claros. Desde un momento que inicia ese evento inesperado, dramático, vivido en soledad, sin solución inmediata, pasa un tiempo hasta que la persona resuelve el conflicto. En algún momento lo va a resolver. Todo el tiempo estamos tratando de resolver nuestros conflictos. Lo que pasa es que muchas veces la cultura, la religión, la sociedad, los dogmas, las leyes no nos dejan resolver como resolveríamos en la naturaleza inmediatamente. A veces se dilatan los tiempos. Y muchos los resolvemos naturalmente, o sea, sin darnos cuenta. De acuerdo. Por este instinto de avanzar en la vida, constantemente. Entonces, esta fase de conflicto tiene síntomas, ¿no? Porque si decimos que hay, no me acuerdo cuántas enfermedades son en total diagnosticadas, pero vamos a hacer de cuenta, por la medicina tradicional, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que hay 1000 enfermedades. Podríamos decir, hablando mar y pronto, que 500 enfermedades corresponderían a la fase de conflicto activo y 500 a la fase de solución, más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad 500 más 500, 1000. Habría 500 enfermedades. Lo que pasa que una sería una parte del proceso y otra parte sería la solución. Pero siempre hablaríamos de lo mismo. Centrémonos en la primera fase. Dale. Me interesa ordenar algo. Hablamos de las características del shock, ¿no? Que dijimos. Altamente traumático, vivido en soledad e inesperado. Sí. ¿Sí?
Ahora, sobre esas características, ¿qué sucede? ¿Cómo se impacta a nivel del cerebro? ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Qué es lo que pasa a nivel orgánico, dependiendo el tejido? ¿Y cómo avanza, luego sí, cómo avanza esa fase activa, Bien, ¿no? bien. Esa masa conflictual. Bien, ahí podríamos concluir el podcast de hoy. Dale. Cerrándolo ahí. Como decíamos antes, hay un triángulo psique, cerebro y órgano. Va a haber 3 impactos con un evento traumático inesperado vivido en soledad, sin solución inmediata, lo que llamamos choque biológico. Va a haber 3 remanentes. Un remanente psíquico con un cambio de comportamiento. Un remanente orgánico, vamos a hablar a nivel cerebral, y uno a nivel algún tejido particular. A nivel cerebral, ¿por qué? Bueno, porque tenemos 4 capas en el cerebro y cada capa está diseñada para resolver una función específica. Supervivencia, protección, movimiento y gestión del territorio. Son las 4. Tallo cerebral, en realidad las capas son endodermo, viejo mesodermo, nuevo mesodermo y ectodermo. El tallo cerebral está controlado por el endodermo, es decir, los órganos creados por el endodermo están controlados por el tallo cerebral, los órganos creados por el viejo mesodermo están controlados por el cerebelo. Los órganos creados por el nuevo mesodermo están controlados por la médula cerebral y los órganos creados por el ectodermo están controlados por la corteza. Eso es muy similar, o sea, es lo mismo que se ve en medicina. O sea, eso, sí. O sea, cualquiera que esté estudiando medicina también va a ver lo mismo. Sí. ¿Sí? Por otro lado, dependiendo del tipo de conflicto, como dijimos antes, si es un conflicto de supervivencia, se va a afectar los órganos creados por el endodermo y controlados por el tallo cerebral. Y por lo tanto se va a afectar un tejido creado por esos. Entonces va a estar el foco o la lesión en la vaina de la mielina, de la neurona, de un relé particular del tallo cerebral, como si fuera un relé eléctrico en un tablero eléctrico que conecta por los cables que son los nervios craneales al tejido. Uh-huh. Y el tejido sería la bombita de luz, ¿no? Que se enciende o se apaga. Si se enciende, el programa biológico, que después lo vamos a hablar en la tercera ley de la biología, va a tener un comportamiento específico, ya será un crecimiento celular, aparición de tumores, necrosis, úlceras, parálisis funcionales, programas oncoequivalentes, cáncer, demás. Nunca maligno, ¿no? Aclarémoslo. No existe una célula maligna. La idea maligna, la idea narcisista, la crea el ser humano en la biología, no existe. Ni el bien ni el mal. Pero cuando definimos lo bueno, estamos definiendo lo malo. Ese es el problema. Entonces, en el momento que vivo el impacto biológico, vamos a hacer de cuenta que vivo la pérdida de un ser querido. Entonces, tenemos el triángulo psique, cerebro y órgano. Vos podés entrar para investigar la activación de ese mecanismo orgánico a través de un remanente psíquico, a raíz de un remanente cerebral y a raíz de un remanente orgánico o de un tejido en particular. Dependiendo del tipo de conflicto, o lo que nosotros llamamos el colorido de conflicto, va a haber un área del cerebro particular que se va a activar. Esa área particular del cerebro va a activar un órgano específicamente diseñado para ayudarte a resolver el evento traumático sin solución inmediata. Y el remanente psíquico o emocional te va a ayudar con la bronca, con el rencor, a tener la actitud para enfrentar la situación. Con miedo no podés enfrentar nada. El miedo, de hecho, te hace quedarte quieto para que alguien no te ataque. Ya vamos a hablar de eso. Sí. Pero solamente unos segundos, ¿no? Vivir con miedo no es la estrategia biológica. De hecho, eso genera muerte inmediata en la biología. Entonces, características de la fase de conflicto activo. Remanente emocional. Es el más fácil de ver en la sociedad, cuando ves a alguien enojado, angustiado, tímido, súper extrovertido, todo lo que sea hipo, es decir, hiper es exceso, hipo es defecto. Todo lo que vos encuentres, llamémoslo en desarmonía, implica un conflicto activo. Exceso de algo, falta completa de algo. No es normal, no es armonía. Hay programas biológicos activos. Hablando de normal, hablo de normotomía, ¿no? Que sería lo que no es fase de conflicto activo o fase de reparación. O fase de simpaticotonía o fase de vagotonía. Hablaríamos de normotomía, por eso digo normalidad. No existe lo normal, ¿no? Digamos, cada uno tiene su realidad, pero
hablando de programas biológicos. Entonces, a raíz de ese evento nosotros observamos un cambio de comportamiento. ¿No? ¿Cuántas veces uno dice, che, a raíz de... ¿Desde cuándo está así? No, desde que se murió, desde que lo dejó, desde que chocó, desde que lo echaron, desde que la mujer lo engañó, ¿no? ¿Y qué pasó? Y bueno, desde ese momento. Y bueno, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, tiene que resolver la situación. Ya vamos a hablar de eso. Eso es interesante porque es también lo que se pregunta mucho en la consulta. Bien, vengo con esta sintomatología, ¿no? Porque la persona puede llegar a la consulta con la misma tríada, ¿no? O sea, puede venir por un conflicto a nivel psíquico, puede venir con un TAC, una tomografía axial computada de cerebro para ver los focos de Hammer, o también puede venir con lo que viene, la mayoría de las consultas vienen con una patología o con algún síntoma, ¿no? A nivel orgánico. En el cerebro se puede encontrar la huella del conflicto, ya que en fase de conflicto activo hay una estimulación neuronal y eso genera luego una necrosis en la vaina de la mielina, que sería como el cable que recubre el cobre que está por adentro que transmite la energía o la información. Cuando hay una necrosis, lo que ocurre es que se empieza a quedar más denso, hay menos líquido. Entonces en la tomografía de cerebro sin contraste encontramos un área hiperdensa que se ve blanca, igual que el hueso, en el lugar del cerebro donde el conflicto está activo. Por eso podemos encontrarlo perfectamente el conflicto con una tomografía de cerebro. De hecho lo hemos hecho un montón de veces. Cuando hay alguien chiquito que no nos puede expresar qué le pasa y no sabemos qué le pasó, le pedimos una tomografía a la persona y vemos los conflictos que tiene, si están activos o si están en solución. Y así podemos saber qué le pasó exactamente, si lo atacaron, si tiene miedo, si está angustiado, si perdió algo, si le quitaron, si lo tocaron, etc. Por eso también, que esto es para otro podcast, no hay que controlar la emoción. Cuando alguien habla de controlar es violencia, ¿no? La emoción está ahí como una herramienta, hay que usarla en el momento, hay que usarla, no mantenerla encendida. Entonces, tenemos las tres aristas, pero tenemos el cambio de comportamiento psíquico, es el más evidente, inmediato. Bronca, rencor, angustia, se pone a llorar, bueno, todas las situaciones que pueden ocurrir. Y hay otras también que son conocidas, ¿no? El insomnio. Che, ¿desde cuándo no estás durmiendo? No, estoy muy nervioso, te dicen, ¿viste? El nerviosismo. Estoy muy nervioso. Ah, bueno, ¿desde cuándo? No, desde que me echaron, desde que me enteré. Eso, el desde cuándo es muy importante. Es importante porque muchos dicen, no, sí, yo viví una pérdida. Bueno, viví una pérdida en tal edad, en tal momento de mi vida, pero sin embargo el cambio de comportamiento llega en un momento específico. O sea, y esa persona viene también con esa inquietud de que, bueno, esta persona cambió desde este momento. Bueno, listo, ¿qué vive ahí? Y nos focalizamos en ese lugar, más allá de que ese Y sería... quedó sin solución. Porque eso es lo que vos tenés que asegurar. ¿Viste cuando... Esta pregunta está buena, que le hicieron un montón de veces en las consultas. ¿Cómo sé si resolví el conflicto? Bueno, nadie te puede describir eso porque eso es algo muy personal. Pero hay varias maneras. Desde la nueva medicina tenés el síntoma, que lo vamos a ver en la próxima podcast, pero después tenés otra manera, que es, recuerden todos, en algún momento se tienen que haber separado de alguien. Vamos a hacer de cuenta un primer novio, una primera novia, entre los 13, 14, 15, 16, más o menos. Cuando uno inmediatamente se separa y no se quiere separar o pasó X situación, si uno se cruza inmediatamente a la otra persona, al otro día, a los 2 días, se queda paralizado, se angustia, quiere cruzar de calle, no lo quiere ver, etc. Ahí está activo el conflicto. Ahora, si vos te podés cruzar a esa persona y hablando nuevamente mal y pronto, no te mueve un pelo, significa que no hay ningún conflicto activo, el conflicto está resuelto. Esto con lo mismo, ¿podés hablar de la pérdida que tuviste? No, me pongo... ¿Está activo? ¿Podés hablar? Sí, obviamente nadie dice que no tengas corazón y que no te conmueva. Pero una cosa es que te conmueva y otra cosa es que te reviva la situación y que el cerebro crea que está pasando de nuevo y active de nuevo el mecanismo orgánico. Por eso es muy peligroso no resolver un conflicto. Eso es lo peligroso, no en sí la enfermedad. Peor las recaídas, que después lo vamos a hablar. Entonces, tenemos síntomas conocidos de fase de conflicto activo. El nerviosismo extremo, tenemos
el insomnio, donde la persona se despierta a 4 o 5 de la mañana, no puede conciliar el sueño, y dice, che, ¿qué pasa que me despierto y no me puedo dormir? Bueno, ¿desde cuándo? ¿No? Siempre hay un evento traumático que antecede a este síntoma. Muchas veces cuando vienen con el conflicto, ¿no? Que vienen con, más que nada con la patología específica, es una muy buena pregunta, preguntarle cómo está durmiendo o desde cuándo tiene irregularidades en el sueño, ¿no? En el periodo. En el periodo, si está comiendo mucho, si no está comiendo, si adelgazó, ¿no? Como... Hay un montón de síntomas que nos cuentan a nosotros que por ahí para cualquiera que no conoce esto son algo normal. Para nosotros nos cuenta una mujer que el periodo es irregular, inmediatamente abrimos los ojos. Hay un conflicto sexual activo, punto. Porque la mujer tiene un periodo entre 28 máximo 29 días y es un reloj. No, y se estableció, bueno, no, en realidad no, es de más, de menos, somos todas distintas. No, No. el cerebro es el mismo, el programa es el mismo. Y esto podría llamarse matemática biológica porque es exacta. Por eso tenemos una masa conflictual. La masa conflictual es un cálculo de un área, algo que se ve en matemática, que es el área de el eje de abscisas o de X junto con el de ordenadas, que es el de Y, y se calcula desde el tiempo que dura por la intensidad del drama, y eso determina un gráfico en un área, y eso se calcula. Esto es matemático. De hecho, hay un tiempo exacto de reproducción celular, sabemos cuánto tiempo tarda en crecer un tumor, y sabemos tanto también, podemos ir para atrás. Si hacemos una división, sabemos cuándo empezó a crecer el tumor y hacemos un cálculo básico y sabemos en qué momento tuvo el conflicto. Entonces, esto es súper profundo. Me parece que por hoy estamos bien. Podemos preparar algunas cositas más para la próxima y en el próximo podcast podemos hablar sobre la segunda ley de la biología. Vamos a hacer la gran diferencia de las dos fases, si te parece. Así completamos bien la primera con toda la sintomatología y la segunda. Me parece perfecto. Bueno. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias por haber compartido este rato con nosotros. Recuerden que en awakeningproject.com tienen el curso gratis, nivel 0 gratis. Tienen la formación profesional de Nueva Medicina. Tienen libros, tienen La Gran Confusión, tienen El Origen de la Vida, pronto el Códice Biológico, tienen los planos de la enfermedad. Tienen la comunidad donde se pueden suscribir y hay dos modos, ¿no? De la comunidad, nivel tierra y nivel fuego. En nivel tierra pueden acceder al foro donde pueden hacer todo tipo de preguntas sobre enfermedades de manera ilimitada y que sale, eran algo de $3 más o menos por mes. Y el nivel fuego que sale $10 por mes o algo de 10.000 pesos y acceden al foro, pero también acceden a las clases semanales que hacemos en vivo donde nos encontramos, les preparamos masterclass, charlamos, debatimos y pueden expresar todas las preguntas que quieran y en un mano a mano las vamos respondiendo e incluso debatiendo también. Hay muchos médicos en la comunidad y vamos debatiendo, se vuelven debates muy ricos. En la comunidad pasa algo muy interesante, que es que con esto que estuvimos hablando hoy de las características del shock biológico, que bajamos el drama, ¿no? Lo traumático, bajamos el drama al conocer la medicina germánica, sabiendo cómo funciona nuestro cuerpo, con la comunidad, y además nos sentimos compartidos. Porque hay muchos que están ahí en la comunidad para compartir sus vivencias, porque se arma diálogo, todos dialogamos, y nos sentimos compartidos porque estamos todos en la misma. Está muy lindo lo que pasa ahí. Así que bueno, si nos quieren apoyar también, es una manera de apoyarnos, de continuar con todo este proyecto que hacemos de difusión de la nueva medicina. Y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego.